Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios nuevamente podemos estar en línea y esta vez para tener nuestro culto estudio bíblico. Vamos a iniciar cantando el himno Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Y sé que en casa estamos con toda la familia y todos los niños, y el corito que vamos a entonar nos dice: la Biblia es el libro de mi Dios. La Biblia es el libro de mi Dios, en ella siempre confío yo. La Biblia, otra vez, la Biblia es el libro de mi Dios, en ella siempre confío yo. La Biblia. El siguiente himno, cuando abrimos la palabra de Dios, debemos deleitarnos y nos da gozo. Y este himno dice: gozo la santa palabra leer. Primera y la tercera estrofa de este himno. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Y la siguiente alabanza lo encontramos en un salmo, el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El
precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce, más que miel y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. No hay nada más delicioso para los hijos de Dios que la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y es por ello que la palabra de Dios nos dice que debemos desear como niños espirituales la palabra de Dios, que es la leche espiritual para nosotros. Vamos a meditar en esta noche, continuando nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando nuestra confesión de fe, es decir, lo que nosotros creemos como hijos de Dios, como bautistas, nuestros principios, y estamos ya en el principio número 10. Hoy estudiaremos la libertad de conciencia. ¿Qué es lo que quiere decir ello? ¿Cómo debemos nosotros entender esta confesión de fe que nosotros creemos? Nosotros rechazamos el fanatismo e intolerancia que a través de la historia ha terminado en violencia y muchas veces en persecución. Desde los tiempos antiguos, en distintos países, en distintos lugares, por la religión o por la fe que tienen las personas, muchos son perseguidos. Por ejemplo, el Evangelio no puede llegar a la India, no puede llegar a China, donde los creyentes son perseguidos por sus creencias. Nosotros creemos que ningún hombre y ninguna iglesia tiene el derecho de imponer sus ideas sobre las creencias de otros. Es decir, creemos en la libertad de conciencia. Leamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. 1 de Pedro, vamos a leer y luego tenemos un tiempo de oración. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinando desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, gracias te damos por permitirnos reunirnos una vez más desde nuestros hogares y como iglesia estar juntos, alabándote y meditando en tu palabra. Queremos aprender de ella en esta noche. Que tu Espíritu, Señor, nos hable, que seas tú quien nos enseñe, respetando a cada uno, Señor, en la libertad de conciencia que tiene, y entendiendo que cada uno de nosotros va a dar cuenta delante de ti. Cristo, ponemos este tiempo. Guíanos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Aquí encontramos en la palabra de Dios, en el libro, que nosotros hemos recibido esa salvación tan grande traída por nuestro Dios.
No nos ha llegado la palabra de Dios por los hombres. No nos ha llegado la palabra de Dios porque alguien lo escribió, sino nosotros entendemos que la palabra de Dios nos ha llegado a través de la historia. Dios inspiró a hombres, más de 40 hombres, para escribir esta su palabra. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 en adelante, tenemos ello, nos dice ello, dice así: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos muestra que la palabra de Dios es la fuente única y segura, infalible. Allí encontramos todo lo referente a Dios y a su voluntad para con la humanidad. Si bien es cierto, todos tenemos acceso a ello, pero no todos podemos caer en el error de una interpretación privada. En el verso 20 nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no pertenece a ningún hombre. Cuando estudiamos cómo interpretar la Biblia, nosotros lo hacemos de una manera espiritual, natural e histórica. Es decir, las verdades encontradas, el hombre no puede hacerse dueños de ellas, como lo hemos visto en el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna de las palabras escritas en este libro es por conocimiento, por inteligencia o por ciencia del hombre, sino fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, quien puso su palabra en este libro. Y debemos entender que no pertenece a ningún hombre. Leamos Hechos capítulo 4, versículo 19. Hechos capítulo 4, versículo 19. Dice así el versículo: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En este verso los apóstoles hacen uso de la libre conciencia. Cuando, a pesar de que ellos los intimidaron, en el verso 18 nos dice: y llamándolos les intimidaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, ellos dijeron: ¿será justo delante de Dios obedecer a ellos antes que a Dios? En el mismo libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos exclamaron que mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchos hombres pueden interpretar la palabra de Dios a su manera, tener conceptos, tener ideas. Y están en esa libertad que Dios les ha dado. Pero nosotros buscamos lo que la palabra de Dios dice. Escudriñamos su palabra para poder entender qué es lo que Él quiere. Y no se trata de imponer lo que yo pienso, lo que yo creo, sino buscar la verdad de lo que la Biblia enseña. Romanos capítulo 1,
versículos del 1 al 5. Pablo empieza escribiendo esta carta, haciéndonos saber qué es lo que él habla en cuanto al conocimiento del hombre. Tanto así que en los siguientes versículos habla que a pesar de que Dios se da a conocer al hombre, el hombre no creyó en él. El hombre decidió basarse en sus propios conceptos, en sus propias ideas. En el capítulo 14 de Romanos, capítulo 14, del verso 1 al verso 5, nos da una preciosa enseñanza. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firme. Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Nos habla del cuidado de contener sobre otras opiniones. Unos pueden opinar de una manera, otros de otra manera. Tal vez nosotros podamos encontrar una interpretación también de la palabra de Dios. Y no se trata de contender con otras personas. Hoy en día hay diversas opiniones de interpretación de muchas cosas que tienen que ver con principios bíblicos. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a ello? No contender, es decir, no discutir, sino hablar con la palabra de Dios. Ella es la verdad y el Espíritu Santo hará entender lo que en ella dice. Más bien, en el verso 12 del mismo capítulo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Nos dice que cada uno de nosotros va a dar cuenta de cómo también interpretamos la palabra de Dios. Es por ello, hermanos, que debemos tener temor de escudriñar la palabra, de buscar las verdades bíblicas, someter nuestra voluntad a Él, dejar que el Espíritu Santo nos haga comprender lo que Dios quiere en su palabra. Tenemos que tener un corazón humilde y no soberbio ni altivo. Eso nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, algún día cada uno de nosotros va a compadecer delante de Dios. Y no tenemos por qué estar contendiendo sobre ello. Sí nos corresponde hablar la verdad. Sí nos corresponde decir lo que la palabra de Dios dice. Pero también entendiendo que cada uno tiene libre conciencia y que cada uno va a dar cuenta de sí al Señor. Y que algún día vamos a compadecer delante de Cristo y daremos cuenta de cuán bien hayamos entendido los principios que Dios quería para nosotros y cuánto mal también lo hayamos aprendido y aplicado en nuestra vida.
Hermanos, nosotros creemos en la libertad de conciencia de cada uno. Es decir, que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de lo que hacemos. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Él mora en nosotros. La Biblia nos dice que Él nos va a hacer entender, que Él nos va a ayudar a poder comprender y guiarnos en lo que Dios enseña en su palabra. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu. Solo debemos abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder escucharle y entenderle. ¿Cómo podemos nosotros tener una mejor interpretación de la palabra de Dios, de los principios que hay, para, guiados por el Espíritu Santo, poder vivir y hacer lo correcto en la libertad de conciencia que cada uno tiene? Hermanos, voy a darle algunas sugerencias para ello. Primero, debemos entender que la interpretación de la Biblia es espiritual, ya que la Biblia no es un libro cualquiera, sino la palabra de Dios. Aunque hay que usar la mente, la inteligencia y el conocimiento para interpretarla bien, no se trata de un ejercicio realmente intelectual, sino también de una tarea espiritual. Conviene una actitud de reverencia, humildad y fe. Y conviene, antes de meditarla, orar antes y después dejarnos guiar por el Espíritu para poder interpretarla. La primera cosa que debemos entender, que el interpretar la Biblia es una tarea espiritual. Para ello tenemos el Espíritu Santo. Orar antes de meditar en la palabra de Dios, pedirle al Señor que sea Él quien nos enseñe. 2. Hay que buscar el sentido natural. ¿A qué se refiere esto? Normalmente la Biblia significa lo que parece decir. No hay que buscar otro significado distinto que lo que ella dice de lo más natural. A no ser que exista alguna razón de peso para hacerlo. Algunas excepciones que pueden pasar cuando interpretamos la Biblia, tal vez que no se pueda entender de manera natural o literal como está allí escrita, no es cuando lo que parece decir en ese pasaje se contradice con el resto de la Biblia. Eso va a demandar una mayor análisis, una mayor búsqueda para poder encontrar el principio bíblico. 2. Cuando lo que parece significar no tiene sentido. Tal vez lo que dice allí no tenga ningún sentido. Necesitamos explorar el resto de la Biblia para encontrar qué es lo que Dios quería decir. 3. Cuando el lenguaje no es literal. Puede ser a través de metáforas, parábolas, etc. Pero hay que empezar buscando el sentido natural de cada texto. Es decir, la Biblia se interpreta por sí misma. Y como hemos visto en algunas excepciones, hay que buscarlo en distintos libros para poder entenderlo. Pero ahí está la respuesta. 3. Cada parte de la Biblia debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. Esto da respuesta a lo que hemos encontrado anteriormente. Aunque los 66 libros que comprende la Biblia fueron escritos por unas 40 personas diferentes, en lugares diferentes, en épocas diferentes,
hay un solo autor. Y ese autor de la Biblia es Dios. Un solo autor. Por eso, no hay que negar que en medio de lo escrito, cada escritor puso sus propias características. Pero hay en la Biblia una coherencia interna que refleja la coherencia de Dios. En la Biblia hay paradojas y aparentes contradicciones. Pero no puede haber contradicciones. No puede en un sitio decir una cosa y en otra cosa. Las enseñanzas son totalmente incompatibles entre sí. A la hora que interpretamos la palabra de Dios, debemos entender que no puede contradecirse la verdad porque hay un solo autor. Tenemos que tener en cuenta todo lo que en la Biblia podamos encontrar sobre ello para poder tener una interpretación correcta y encontrar el principio que Dios quiere que aprendamos. Entonces, 4, tenemos que interpretar la Biblia a la luz de toda la Biblia, es decir, el pasaje a la luz de toda la Biblia. Si es un pasaje confuso, tenemos que buscar y ahí vamos a encontrar la respuesta. 4, hay que interpretar cada texto dentro de su contexto histórico. Es decir, cada libro de la Biblia fue escrito por un autor humano en particular, o algunos por más de uno, como Salmos y Proverbios, en un lugar en particular, en un tiempo en particular, y con un propósito particular. Por lo tanto, sería irresponsable pretender interpretar un pasaje sin tener en cuenta esos factores. Por eso tenemos que hacernos las preguntas, como por ejemplo, ¿quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quiénes lo escribió? ¿En qué circunstancias lo escribió? ¿Con qué intención o propósito lo escribió? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entenderían aquellos primeros oyentes o lectores para poder sacar el principio bíblico? Entonces es importante interpretar cada texto según su contexto histórico. Es importante estudiar ello también. 5. Hay que interpretar cada texto dentro de su contexto literario. Por ejemplo, si el texto fuese Juan 3:16 y empezamos fijándonos solamente en ese pasaje, tenemos que mirar también el resto del pasaje. Podemos leer del 16 al 21. Luego podemos alejarnos un poquito y leer del verso 1 al verso 21. Y luego podemos seguir ampliando su contexto y podemos leer desde Juan el capítulo 2 hasta Juan el capítulo 4. Y así sucesivamente. Y nos damos cuenta que vamos entendiendo mejor el mensaje entre el contexto histórico y literario. Es importante tener en cuenta ello también. No solo es un verso, sino hay que leer todo el contexto, tanto antes como después, para poder entender el mensaje en sí. 6. Hay que tener en cuenta el tipo de lenguaje del texto también. En la Biblia hay diferentes tipos de lenguaje. Por ejemplo, hay lenguaje narrativo, metafórico, poético, profético, apocalíptico. Y en todo hay figuras de lenguaje. Hay símiles, que son comparaciones explícitas. Por ejemplo, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, está haciendo una comparación. Y como martillo que despedaza la roca, Jeremías 23:29. Puede haber metáforas, comparaciones implícitas. Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119:105. Puede ser parábolas, metáforas un poco más extensas, como la del buen samaritano. Pueden haber alegorías, metáforas un poco más extensas y complejas, el sembrador y las 4 tierras, etc.
Son algunos ejemplos de los diferentes tipos de lenguaje que se encuentran en la Biblia. Y hay que conocerlas para hacer una interpretación correcta también. 7. Hay que interpretar los textos menos claros a la luz de los más claros. No toda la Biblia es igualmente clara e interpretada. Es verdad que la Biblia es clara en sí misma, no solamente en el pasaje, sino en sí, en toda la palabra de Dios. Pero no siempre nos resulta clara a nosotros. Uno, porque nuestras mentes están afectadas a causa del pecado. Hay cosas que no entendemos. Por la distancia, tanto histórica, geográfica y cultural, en la que fue escrita. Entre el texto y nosotros, muchas veces hay una gran separación. El apóstol Pedro habló de las cosas difíciles de entender en los escritos, pues debemos interpretar los textos más difíciles a la luz de los más fáciles de entender, y no al revés. Un ejemplo sería Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18, que es muy interpretado de distintas maneras por algunos grupos. Mateo capítulo 16, versículo 18. Donde Jesús habla con Pedro. Ahí encontramos este pasaje. Mateo capítulo 16, verso 18. Dice así: y yo también te digo, Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos han interpretado este pasaje de una manera diferente. Como no lo entendemos, hay otros pasajes que nos aclaran de ello. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, que nos dice en cuanto a quién es la piedra. Algunos piensan que Pedro es la piedra. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Estamos yendo a varios pasajes para poder entenderlo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Dice así: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí está, aclarándonos quién es esa piedra. Es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando le habla a Pedro, no le está diciendo sobre él, se está refiriendo a Cristo, a él mismo, que sobre esa piedra edificaría la iglesia. Así, tenemos que interpretar un pasaje difícil a la luz de otros pasajes más fáciles que pueden aclararnos ello. 8. Hay que tener en cuenta la versión original del texto. Hoy en día, las Biblias que hay son traducciones de las lenguas originales y algunas son traducciones de otras traducciones. Tenemos que buscar las Biblias más fiables. Tenemos que creer en la inspiración de los documentos originales. Tenemos que entender ello. Surgen algunos problemas. Uno, no tenemos los accesos a los originales. Y hay pocos expertos en las lenguas originales. Pero existen de las versiones de la Biblia muy fieles a los originales.
Existen muchos manuscritos que nos dan la confianza en la Biblia que usamos. Existe cada vez más ayudas, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, Biblias interlineales, que nos ayudan a acercarnos al texto original. Tenemos las herramientas para poder tener una mejor interpretación. Y 9, hay que tener en cuenta la dimensión cristológica. A pesar de las características concretas de cada libro, hay un solo mensaje principal a lo largo de toda la Biblia. Es Cristo. El Evangelio de salvación. El Antiguo Testamento apunta al Cristo que va a venir y el Nuevo Testamento apunta hacia el Cristo que ya vino. Y hay que tener en cuenta esta dimensión cristológica a la hora de interpretar cualquier parte de la Biblia. Hermanos, 9 recomendaciones que puede ayudarnos a nosotros en la libertad que tenemos de poder interpretar la palabra de Dios de la manera más cercana a lo que Él quiere decir. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Dios nos ha dado para poder tener una interpretación correcta de la palabra de Dios. Solamente debemos tener un corazón humilde, un corazón de fe, pedirle a Él en oración antes de interpretar. Considerar las recomendaciones que se han dado para poder tener una verdad que Dios quiere enseñar. Hermanos, hoy día hemos aprendido sobre la libertad de conciencia, sobre la libertad que cada uno tiene en cuanto a ello. Pero en esa libertad no debemos basarnos para interpretar como a nosotros nos parece, sino buscar el verdadero principio bíblico que encontramos en su palabra. Es por ello que en esta noche les he dado algunas recomendaciones. Pero sobre todo, hermanos, orar antes, pedir al Espíritu Santo que nos guíe para poder comprender, sabiendo que algún día vamos a dar cuenta nosotros de cómo interpretamos la Biblia. Tengamos temor de ello. Delante de Dios seamos temerosos de cómo cada uno de nosotros puede interpretar lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, que en esta noche podamos entender ello y a tomar en serio, a tomar con mucha responsabilidad lo que esto significa. Cada vez que abramos la palabra de Dios y encontremos las enseñanzas de Él, acercarnos más hacia lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Hoy en día, que muchos se desvían, porque aún conociendo tal vez muchos principios de ayuda, no los toman en cuenta y se basan más en su interpretación privada. Aún en medio de ello, se hacen dueños de esa verdad. Hermanos, tener cuidado de ello. No contendamos en cuanto a la palabra de Dios. Sí presentemos defensa, sí estemos preparados, como dice Pablo, para presentar defensa, no para contender, sino siendo celosos, guardando lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, que Dios nos siga ayudando a crecer en su palabra. Que Dios los bendiga en esta noche, cada uno de ustedes, y que estos principios que hemos aprendido puedan ayudar, sabiendo que nosotros creemos en esa libertad de conciencia y en una responsabilidad que algún día vamos a dar cuenta a Dios de lo bueno o de lo malo, de cómo estamos interpretando la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios les guarde, hermanos. Gracias por este tiempo. Dios mediante, estaremos nuevamente reunidos este domingo a través de este medio, una vez más, para seguir meditando y aprendiendo de Dios. Dios los guarde a cada uno en sus hogares.